a todas las personas aquí presentes. Mi nombre es Guillermo Toscani García, soy el secretario académico del Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires. Eh, Quiero básicamente darles la bienvenida en nombre del director del instituto, Martín Menéndez, que hoy no nos acompaña porque está de licencia. En 2 minutos quiero hacer algunos agradecimientos. En primer lugar, por supuesto, a las colegas a las que vamos a tener el gusto de escuchar hoy, Fernanda Castellano y Maite Celada. También a las investigadoras del instituto, Leonora Acuña y Claudia Fernández, que tuvieron a su cargo la organización de este encuentro y van a tener a su cargo la coordinación también de la charla. Luego quiero agradecer también a Carla De Natale, que nos ayudó muchísimo con la organización del encuentro hoy, y al Centro Cultural Francisco Paco Urondo, que nos asistió con toda la parte técnica y nos está asistiendo con la parte técnica. Simplemente quiero pedirles por favor a todos que mantengan apagadas sus cámaras y sus micrófonos durante todo el encuentro. Vamos a tener la posibilidad hacia el final de hacerles a Fernanda y a Maite algunas preguntas. En ese caso les pedimos que por favor las vayan haciendo a través del chat, de la aplicación. Una persona va a ir recopilándolas y se las va a transmitir, ¿sí? Así que sin más entonces, le doy la palabra a Leonora Acuña y con eso empezamos entonces el encuentro. Muchas gracias por su presencia. Bueno, buenas tardes. Estoy viendo la gente que se va sumando y lo que van mandando en los chats, y ya lo único que me interesa es ponerme a chatear, pero voy a cumplir con la tarea. Bien, esta mesa de alguna manera empezó a armarse hacia el año 2000, cuando quienes participamos de ella empezamos a trabajar en temas de formación, enseñanza, planificación, evaluación y certificación del español en la región. Es decir, cuando en la Argentina se inició el desarrollo de ELSE, español lengua segunda y extranjera, y cuando en Brasil se inició la enseñanza del español como lengua extranjera desde una perspectiva de política lingüística que entendía la necesidad de que Brasil supiera español. Rodeado de países de habla hispana, el español en la oferta escolar es mucho más que una asignatura. Es un proyecto, una planificación, es gestión, una manera de relacionarse con el resto de América. Todo esto cristaliza en 2005 con la sanción de la Ley 11.161, que establece la obligatoriedad de la oferta de la enseñanza escolar del español. Les recomiendo un artículo de Marcia Paraquet que apareció en el último número de la revista BH, en el que habla de las 4 etapas del hispanismo en Brasil. Maite y Fernanda son figuras principales de todos los procesos que se dieron en estos años. Hemos sido colegas en reuniones, discusiones, ilusiones y desilusiones. Para los alumnos argentinos que están hoy viendo esta mesa o que la van a ver luego, quiero señalar algo sabido, pero no por esto menos importante, que se refiere al peculiarísimo apoderamiento del español que hacen los especialistas brasileños. El español no es una lengua extranjera que tiene su norma, sus directrices, sus indicaciones afuera de Brasil, en los países que la tienen como lengua materna. En Brasil es el español de Brasil o del Brasil. Es la lengua que investigan, cuestionan, analizan, proponen, diseñan, evalúan. Me queda una duda que espero que podamos hablar en algún momento: ¿por qué no la certifican? Porque creo que pueden además certificarla. Esto se ve, esta manera de operar, se ve desde el magnífico documento curricular sobre el español redactado por Neide González para el Ministerio de Educación de Brasil y en todas las reuniones de las que participamos. Creo que lo más llamativo es además la naturalidad con que los colegas brasileños se han apoderado de la lengua. Cuando discutimos sobre la reciprocidad entre la ley brasileña de oferta del español y la argentina de enseñanza del portugués, yo creo que no se trata, como creen algunos colegas, de que la Argentina no cumplió con su parte. Yo creo que la Argentina sí cumplió con su parte
de planificación, sino que lo que pasa es que nosotros no nos apoderamos del portugués como Brasil se apodera del español. Fernanda Castellano Rodríguez es profesora del Departamento de Letras de la Universidad Federal de San Carlos, es doctora en Letras, Lengua Española y Literaturas Española e Hispanoamericana por la Universidad de San Pablo. Es autora de Lengua Viva, Lengua Muerta, el español en el archivo jurídico y legislativo brasilero. Estuve ensayándolo en portugués, pero no me animo. Investigadora líder del grupo de estudios en políticas lingüísticas, desarrolla y dirige investigaciones de grado y posgrado en el campo de la glotopolítica, las políticas lingüísticas, los derechos lingüísticos y la educación lingüística con énfasis en el espacio brasileño y sudamericano. Maite Celada es doctora en lingüística por la Universidad Estadual de Campinas. Desde 1992 es docente e investigadora en la Universidad de San Pablo. También se desempeña como coordinadora del área de español del Centro Interdepartamental de Lenguas de esa universidad. Y desde 2013 es representante de esta última institución en el núcleo disciplinar Portugués, Español, Lenguas Segundas y Extranjeras de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo. Actualmente es vicepresidente de la Asociación de Profesores de Español del Estado de San Pablo. Investiga y dirige proyectos de maestría y doctorado, fundamentalmente a partir de la teoría del análisis del discurso de línea materialista, en especial sobre cuestiones que tienen que ver con los procesos de inscripción en una lengua extranjera, con políticas de lengua y con discurso político. Bueno, creo que me da la palabra Leonor. Sí, te doy la palabra, sí. Gracias, Leonor. Me toca a mí presentarles el tema de la mesa y moderarla, y para ello les voy a compartir una breve presentación que nos va a ayudar tal vez en esta breve presentación. La actividad que vamos a realizar esta tarde se enmarca dentro de las actividades del proyecto UBASIT, Diagnóstico, Planificación, Evaluación y Formación para la Enseñanza de Segundas Lenguas, Estudiantes Brasileños, dirigido por Leonor Acuña. Los integrantes de este equipo son Agustina D'Andrea, Will Moritz, Federico Polastri, Leandro Pose, Natalia Prunes, Eugenio Rodríguez y quien les habla. El origen de este proyecto fue justamente la necesidad de conocer en profundidad el fenómeno de la llegada de estudiantes brasileños a las universidades argentinas, concretamente en medicina. Según algunos datos, la tendencia de los estudiantes que hablan portugués en la Universidad de Buenos Aires crece cada año. En 2017, la mitad de los extranjeros que estudiaban en Argentina eran de Brasil, y de ese total, el 60% estudiaban medicina. En la Universidad Nacional de La Plata, el año pasado, 1 de cada 5 estudiantes es brasileño. En las primeras indagaciones con el personal administrativo, docente y no docente del CBC, nos empezamos a encontrar con una sensación de rechazo, no les entiendo, y hasta de frustración, no me entienden. Por eso diseñamos una encuesta piloto para reconocer las representaciones que del español y del aprendizaje del español tiene este grupo de estudiantes. Seleccionamos 3 ítems para conformar esta mesa. La primera se relaciona con el porqué de venir a estudiar a la Argentina. Aquí aparecen las respuestas, claramente el contraste de sistemas de ingreso entre Brasil y Argentina, por lo cual el fenómeno de la llegada de los estudiantes brasileños no es un fenómeno individual de una persona que decide estudiar fuera, sino que es una consecuencia de una política restrictiva de acceso a la universidad brasileña. Les comparto acá, como ven en esta pregunta, lo que el 57% de los encuestados dijo que venía por oportunidad, acceso, apertura, lo contrario de lo que pasa en Brasil. Les saqué la foto a un Instagram que me llamó la atención. Es una empresa que se encarga de traer estudiantes brasileños a la Argentina y promocionan muchos de sus podcasts con
Estudia en las mejores universidades de América Latina sin vestibular y sin mensualidad. El segundo ítem se refiere a la percepción de la dificultad en el aprendizaje del español. Acá se podría percibir la idea de la falsa transparencia o transparencia entre las lenguas. Un gran porcentaje dice que le resulta fácil aprender español, el 44,9%, y otro gran porcentaje dice que le resulta difícil, un 32,7%. Son muy pocos, llama la atención que sean muy pocos los que dicen tranquilo, intermedio, medio, ¿no? Los que están en esa franja. Por último, cuando queremos indagar acerca de los aspectos del español que consideran más difíciles, lo que más señalan es la pronunciación, con un 62,5%, y la conjugación verbal, con un 66,7%. Lo que nos hizo pensar en si podría deberse al estado de diglosia que existe en Brasil, que podría tener dos consecuencias según algunos especialistas. No se retiene la gramática normativa que se aprende en la escuela y que se parece a la del español, y no se tiene conciencia de los rasgos fonéticos y gramaticales reales de la lengua en uso. Entonces, con estos ejes les propusimos a nuestras invitadas unas preguntas que ellas van a incorporar al discurso y que nosotros esperamos que nos ayuden a comprender mejor este complejo fenómeno. Así que le paso la palabra a Fernanda. Muchas gracias. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Leonor. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todas, todos, todes que están hoy con nosotras acá. Un placer, un gusto poder participar en esa charla y hablar un poquito de lo que desde Brasil en los últimos 30 años por lo menos estamos pensando acerca del aprendizaje del español por brasileños, ¿no es cierto? Bueno, voy a empezar hablando un poquito de lo que yo pienso sobre la primera pregunta que me llegó a partir de lo que Claudia más o menos expuso recién, ¿no? La pregunta era justamente sobre esa situación diglósica que existe en Brasil y si esa situación podría incidir en la dificultad que tienen algunos estudiantes brasileños con la gramática del español. Algo como que a partir de ese presupuesto, los aprendientes podrían tener dificultades con la gramática normativa de la escuela en Brasil, en portugués, y esas mismas dificultades se presentarían también en el proceso de aprendizaje de la gramática del español como lengua segunda, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva, la perspectiva con la que yo interpreto esos fenómenos inherentes al proceso de aprendizaje del español por sujetos brasileños y considerando ese contexto sociolingüístico de Brasil, yo creo que se puede decir que los brasileños nos enfrentamos cotidianamente con situaciones de conflicto lingüístico. En los últimos años vengo trabajando mucho a partir de los derechos lingüísticos con los teóricos de los derechos lingüísticos y me parece que se puede decir que en Brasil lo que vivimos los hablantes cotidianamente son situaciones de conflicto lingüístico, ¿no? Una vez que el prejuicio lingüístico es una de las marcas más fuertes de la relación del brasileño con la lengua oficial del Estado, con el portugués. Eso porque los sujetos hablantes de las variedades desprestigiadas o estigmatizadas, que son todas, excepto la lengua hipostasiada del Estado. Entonces, estos sujetos hablantes de variedades estigmatizadas, como designa Marcos Baño, ese importante sociolingüista brasileño que trabaja desde hace muchos años estudiando el portugués de Brasil, es el que tiene un libro fundamental de la sociolingüística brasileña que es El prejuicio lingüístico. Marcos Baño habla en términos de variedades prestigiadas o variedades estigmatizadas, ¿no? Entonces, estos sujetos hablantes de variedades estigmatizadas están sometidos en diferentes niveles de su vida a situaciones de discriminación y hasta, se puede decir, en algunos contextos de acoso,
cuando utilizan su variedad, que no es la variedad de la norma patrón, en determinados contextos. Y uno de los principales contextos en que aparece la discriminación, el prejuicio y el acoso es el contexto escolar, lamentablemente, ¿no? Tal vez sea el principal. Aunque a partir de la Ley de Directrices y Bases de la Educación de 1996, la legislación vigente que da los lineamientos todos de la educación en Brasil hasta hoy sufrió reformas, la última en el año 2017, pero esa legislación ha cambiado bastante. A partir de esa legislación ha cambiado bastante el modo como la escuela aborda la cuestión de las variedades del portugués. No son pacíficas las relaciones entre la lengua que uno habla cuando llega a la escuela y la lengua portuguesa oficial, esa lengua hipostasiada en las palabras de Marcos Baño, ¿no? Y eso, claro, produce efectos en la mayoría de los sujetos brasileños que desconoce la norma patrón que maneja la escuela. Por eso, para mí, esas relaciones de conflicto lingüístico que vivimos en Brasil, que no se viven entre lenguas distintas, sino entre variedades lingüísticas distintas, como yo estoy diciendo, marcan la relación del sujeto brasileño con la lengua de la escuela, con la lengua oficial, con la lengua portuguesa, y por tanto el proceso de aprendizaje de la lengua oficial puede llegar a ser, y de hecho hay muchísimos estudios y relatos sobre eso, puede llegar a ser y es muy traumático el proceso de aprendizaje de la lengua en la escuela. Estoy hablando de la lengua portuguesa en la escuela, de momento, ¿sí? Para establecer un paralelo enseguida. Y digo que esa relación es traumática porque me parece que todos los sujetos brasileños tenemos dificultades con la gramática normativa en la escuela. Entonces la pregunta que llega es, los sujetos que tienen dificultades con la gramática normativa en la escuela, estos sujetos desde mi punto de vista somos todos. Somos todos los brasileños que al llegar a la escuela nos enfrentamos a una lengua que no es la nuestra, que es la norma patrón desconocida para el niño que llega a la escuela y empieza a alfabetizarse a los 6 años, ¿no? Eso por un lado, ¿no es cierto? Entonces todos estamos sometidos a esa relación traumática, no es de algunos, yo creo que es de absolutamente todos, ¿no? Claro que unos trabajan mejor con eso, lo elaboran mejor y otros no, pero yo creo que todos estamos sometidos a esas dificultades con la gramática normativa, por un lado, y con la propia lengua portuguesa oficial de la escuela, ¿no? Bueno, por otro lado, esa pregunta me llevó a mi tesis de maestría, ¿no? Allá por los principios de los años 2000, yo la defendí en el año 2003, investigué el proceso de aprendizaje de las formas del modo imperativo del español por los brasileños. En aquel momento me parecía, había en Brasil estudios que decían que el portugués, el estudiante brasileño no produce el imperativo en español. Entonces yo traté de investigar un poquito eso, ¿no? Con el instrumental teórico del análisis materialista del discurso. Mi directora de tesis fue justamente Maite Celada, ¿no? En ese trabajo ahí en principios de los años 2000, encontré una identificación que se producía entre los procesos de aprendizaje de la lengua portuguesa en la escuela y los procesos de aprendizaje del español en los cursos regulares en contexto formal. Claro que desde hacía muchos años se venía diciendo en los estudios contrastivos de base cognitivista, estructuralistas, que existían interferencias o transferencias, estas son las palabras que se manejan estas teorías, ¿no? Interferencias o transferencias de la lengua 1 para la lengua 2. Lo que mi investigación apuntaba en aquel momento era algo semejante, pero en otros términos, ya que yo trabajaba con el análisis del discurso y no trataba de comparar transferencias o interferencias, o como los llamemos, entre las materialidades de las dos lenguas, sino lo que mi estudio mostró es que había una identificación entre los procesos de aprendizaje
había una identificación que tiene efectos sobre la producción en la lengua extranjera en los dos procesos de aprendizaje, en el proceso de aprendizaje del español en la escuela y los procesos de aprendizaje del portugués en la escuela y los procesos del español en contexto formal. Si pensamos entonces que el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera en contexto formal, en nuestro caso del español por parte del brasileño, moviliza aspectos subjetivos en los que se produce una identificación que yo detectaba que es más o menos así: aprender lenguas en contexto formal. No importa si es la lengua portuguesa o si es la lengua española, porque ambas no son la lengua que tiene el niño cuando llega a la escuela, ¿no? En ese sentido, ambas podrían ser extranjeras, podrían ser otras lenguas. No es la variedad que el niño tiene cuando llega a la escuela. Entonces, lo que yo decía en ese momento es que tal vez ahora lo esté diciendo con otras palabras, porque obvio, son casi 20 años. Entonces, yo ya perfeccioné un poco lo que yo pensaba, digamos, pero básicamente lo que creo que apuntaba a mi trabajo era que existía entonces un proceso de identificación entre aprender lenguas en el contexto formal, sea en la escuela, en la universidad, en cursos regulares, y todo proceso de aprendizaje de lenguas y de cualquier lengua, otra. Y por lo tanto ese proceso de aprender otra lengua puede producir ciertos dolores, en mayor o menor medida en el brasileño, porque convoca esa memoria del trauma que caracteriza el encuentro del sujeto hablante de su variedad con la lengua oficial de la escuela, ¿no? Y recientemente estoy leyendo trabajos en Brasil de lingüistas negros y leí un libro de Gabriel Nascimento que se llama Racismo Lingüístico, es un libro publicado en 2019, y hablando del racismo, de las interdicciones de la lengua de los negros en Brasil, desde el periodo colonial con la esclavitud, Gabriel dice algo que me parece que ilustra perfectamente lo que yo estoy diciendo, que es así, lo voy a traducir, el libro está en portugués obviamente. Él dice lo siguiente: no se puede afirmar la lengua como un lugar pacífico. La lengua es un lugar de muchos dolores para muchos de nosotros. Claro que, como yo decía, algunos elaboran ese trauma y trabajan esa memoria con más facilidad que otros. Pero lo principal de lo que yo quería, de lo que pensé a partir de esa pregunta, es que no es una cuestión de mera transferencia de dificultades. No es que se transfiere un problema que yo tengo, por ejemplo, en la conjugación del imperfecto de subjuntivo de una lengua a la otra, sino que es una manifestación de ciertas marcas de subjetividad que emergen del proceso de aprendizaje en contexto formal de cualquier lengua. Y claro, hay trabajos contrastivos que desde hace muchos años van mostrando que no hay identidad absoluta, regularidad absoluta entre las dificultades con la gramática del portugués y con la gramática del español. Pueden ser dificultades diferentes, ¿no? Se puede producir una dificultad en portugués y otra en español. Entonces, eso se relativiza mucho, ¿no? Pero básicamente lo que yo tendría para exponer acerca de esa cuestión es eso. Me parece que lo que pasa ahí no es una cuestión sencilla de transferencia, sino algo que es mucho más profundo porque llega a la constitución subjetiva del sujeto brasileño y de su encuentro con la lengua del Estado en la escuela, este encuentro traumático. Bueno, era eso lo que yo tenía para esa primera cuestión. Gracias, Fernanda. Vamos a pasarle la palabra a Maite Celada. Maite. Hola, sí. Buenas Gracias. tardes a todos. Hola. Buenas noches en Brasil. Y bueno, muchísimas gracias a Claudia, a Leonor, la alegría de compartir con Fernanda, a Guillermo, siempre nos unen los saberes compartidos y los afectos. Y quería agradecerles especialmente la invitación porque me permitió volver a un tema con el cual yo no estoy trabajando tanto en este momento, pero que me es muy caro,
Entonces, Claudia, vos sabés que yo voy a trabajar con la pregunta 1 y 2 que vos me mandaste, ¿no es cierto? Voy a juntar 2 preguntas. ¿Querés cronometrar? ¿Querés vigilarme un poquito con el tiempo? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces voy a partir de la lectura de la primera pregunta que me envió Claudia. Algunos lingüistas creen que la diglosia, que está muy vinculado a lo que dijo Fernanda, que la diglosia que existe en Brasil podría incidir en la dificultad que tienen algunos estudiantes con la gramática del español. O sea, que los aprendientes que tienen dificultades en la gramática normativa de la escuela tendrían las mismas dificultades con la gramática del español L2. Al mismo tiempo, a la Argentina, continúa la pregunta, llegan jóvenes brasileños a cursar carreras universitarias sin saber español o sin haber estudiado español, lo que nos hace presuponer que la consideran una lengua fácil de aprender. ¿Puede comentarnos cuál es su experiencia y opinión sobre esto? Bueno, yo voy a medio que leer, porque soy muy mala para hablar en un determinado lapso de tiempo, me olvido todo, me abatato, entonces me hice una guía. No es un texto terminado ni elaborado, ¿tá? Espero que se entienda, que es lo más importante, que yo me haga entender. Entre los trabajos de los estudiosos del lenguaje a los que hace referencia Claudia en su pregunta, de hecho está el mío. La tesis de doctorado que defendí en el 2002 en la Universidad de Campinas tenía que ver justamente con una percepción en las producciones escritas y orales en español realizadas por aprendices brasileños. Estos quedaban atrapados en una encerrona entre dejar marcas de oralidad y de escritura, todas referentes a su lengua. En el español dejaban marcas del portugués tomado en la dimensión materno-familiar o en la dimensión nacional. Y yo me propuse entender a qué se debía esto. La explicación fue más o menos en el sentido de que algo de la materialidad del español, especialmente en lo que se refiere a la cuestión pronominal, pero no exclusivamente, les hacía resonar esa lengua de una cierta forma y les hacía revivir una escena escolar, familiar y extraña para muchos brasileños. Aquella en la que no lograban alcanzar la lengua modelar del portugués de la escritura, muy vinculado a un proceso de colonización lingüística. Esa escritura, de alguna forma, como dicen algunos autores, era exhibida como un modelo en la escuela, que no se detenía en preparar al brasileño para funcionar como autor de la misma. Esto lo dice Solange Galo en su trabajo de maestría. Es decir, por eso digo que era una escritura que se exhibía como un modelo, ya que no se propiciaban o favorecían modos por medio de los cuales el brasileño pudiera apropiarse de sus formas. Esto creaba un impas sin solución, al que muchos llaman fracaso escolar. Eni Orlandi tiene una explicación bellísima sobre esto, si podemos la retomamos al final, pero sugiero la lectura de su texto A Língua Brasileira. Imaginariamente llevaba que el brasileño dijera que no sabía escribir. Ahora bien, el revivir esa escena en el proceso de aprendizaje de español, mediante ese vaivén entre marcas de oralidad y de escrituras propias del portugués y no del español, respondía para mí a la materialización de un imaginario de lengua difícil que se abría en una serie de glosas o de comentarios hechos en clase. Lengua correcta, detallista, redundante, complicada, rebuscada, formal, mandona. Muy interesante porque ya podemos ir comprendiéndolos a la luz de todo lo que Fernanda nos dijo. Ese imaginario tenía mucho que ver con el que correspondía al presupuesto inicial, que estaba en la base, el español como lengua fácil, para la cual no hacía falta darse al trabajo de estudiarla. Fíjense que la representación se daba vuelta. Lo que quiero decir es que el imaginario inicial
ahora desplazado por supuesto, lengua fácil, lengua difícil, se mantenía de alguna forma, por su propia inercia o por la imagen o representación invertida que desataba. Podría confesar inclusive que me resultaba más fácil trabajar con la representación de lengua difícil, y espero que esto se entienda por qué lo digo un poquito más adelante. Hago un paréntesis. En los últimos tiempos tuve dudas con respecto a si se mantiene el imaginario de lengua fácil, pero lo que ustedes como equipo de investigación traen, Claudia, Leonor, como lo que traen como datos y mi experiencia en la aplicación de las pruebas orales del Certificado de Español Lengua y Uso ha sido y continúa siendo muy contundente. También lo presiento en las pruebas de lectura académica que realizamos en la Universidad de San Pablo, en las que aparece eso que yo llamo posición de ilusión de competencia espontánea. Dejando el paréntesis, volviendo a lo que investigué en el doctorado, vean que el movimiento que hice en esa investigación y que presenté de modo tan escueto, fue el de poder vincular la representación lengua difícil con las marcas presentes en la producción de estos aprendices en español. Y esto se vincula a la segunda pregunta de Claudia. En la enseñanza del español a brasileños, usted habla de relaciones imaginarias. ¿Podría precisar cuáles son y de qué modo afectan en particular a ese grupo de aprendientes? ¿Qué actitud podría asumir un docente? Aquí me voy a explayar un poquito más. Bueno, la dimensión imaginaria atraviesa el funcionamiento del lenguaje en todas sus prácticas e interlocuciones, incluso los procesos de aprendizaje, en nuestro caso, el de una lengua. Tiene que ver con las proyecciones o anticipaciones que realizamos para hablar con alguien, o por ejemplo, para preparar esta charla. Anticipaciones del otro, de nosotros mismos frente a ese otro, e incluso con respecto al objeto de esa interlocución, de aquello de lo que hablo. En nuestro caso, el objeto de estudio, la lengua. El aprendiz viene con representaciones que seguramente se reformularán en el proceso de aprendizaje, pero ya llega con representaciones sobre esa lengua, sobre aquello de lo que vamos a hablar, sobre aquello que es objeto de estudio. Ahora bien, no siempre hay una relación 1 a 1. A tal representación, tal posición del aprendiz en el modo como se va inscribiendo mediante sus producciones en la lengua extranjera. De una enorme cantidad de deslices o de errores, si quieren, de los llamados errores, de una enorme cantidad de deslices, yo solo pude identificar una serie que tenían que ver con marcas de oralidad y de escritura en portugués, y colocarla en relación con una representación de esa lengua, fuertemente vinculada a aspectos de una identidad lingüística forjada en la escuela brasileña. La que acabo de mencionar, a lengua difícil, correspondía a la posición de un sujeto específico de la escritura o de la no escritura. En realidad, en el proceso de esa producción de textualidades dentro de las prácticas de enseñanza-aprendizaje, encontramos una gran cantidad de deslices que tienen mucho que ver con la lengua del brasileño, pero no todos esos deslices o movimientos nos dicen tanto sobre la subjetividad. En general nos ayudan más a revisar procedimientos de enseñanza, procedimientos de explicación razonada, es decir, nos llevan a trabajar sobre lo que Mota, y después vamos a tener el PowerPoint con las referencias, lo que Mota y María Eunice Payer llaman memoria representada de esa lengua, que mucho tiene que ver con los cuadros, las fichas, la forma que organizamos ciertas regiones del funcionamiento del español, dentro de ese trabajo razonado que tiene que ver con el aprendizaje de una lengua extranjera, tal como lo presenta Christine Rebu.
No sé si conocen ese texto. Aprendemos una lengua extranjera, a diferencia de la materna, por razonamiento. Entonces, esos deslices nos ayudan justamente, ¿no es cierto?, a reformular la memoria representada, a reelaborar la memoria representada de esa lengua. Entonces, se trata de producir en los procesos de enseñanza y aprendizaje memoria representada como un modo de ir construyendo y afirmando una memoria constitutiva del aprendiz como sujeto de esa lengua. Es decir, cuando esa lengua ya hable por su boca, ya casi sin efectos de representación, ya casi sin mediaciones, sin imaginarios. El imaginario va menguando a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay un pasaje entonces entre memoria representada a memoria constitutiva que tenemos que sostener de la mejor forma posible, propiciando identificaciones por parte de los aprendices. Aunque nada sea automático, aunque ningún gesto nuestro de enseñanza garantice realmente que eso ocurra, que haya identificación, que haya captura, y que haya esa identificación. Para responder a la cuestión de la relación entre el imaginario o el análisis de los imaginarios y el trabajo del profesor, el quehacer del profesor, diría que a mí me sirvió mucho constatar el peso de la imagen de lengua difícil, al ver que se materializaba en un vaivén interminable, en el que el brasileño dejaba marcas en la materia del entremedio de las lenguas por la cual desfilaba, de que la veía, o de que veía el español, tan inalcanzable como la escritura de la escuela, y a veces, en portugués, y a veces registraba marcas de oralidad como forma de resistencia o de alivio a esa enorme presión. Fíjense la eficacia del imaginario de la que habla Nio Orlandi. No es pura fantasía que pasa, es una fantasía que nos constituye y que le da determinada forma al objeto que estamos estudiando. Entonces, por un lado, traté de trabajar con la descomprensión, presentando propuestas de trabajo que tuvieran que ver justamente con distender la atención, además de estudiar mucho para saber cómo presentar ese modo en que el español como lengua funciona, tratando de anticiparlo mediante esquemas, comparaciones, y mostrándoles a esos aprendices cuánto de oralidad, cuánto de placer y cuánto de no normatividad había en todo eso. Cuánto había de alteridad y por lo tanto de extrañamientos y de la necesidad de someterse a los mismos. Y fíjense que no solo entra en cuestión estudiar el español, la lengua en sí, sino también la de estudiar teoría de la adquisición. Claro que yo siempre prefiero pensar el proceso de adquisición como un modo de inscripción de en la lengua del otro, porque es una manera de especificar que se trata de un proceso de identificación o de no identificación enlazado a un proceso mayor, más amplio, que no se excede, que es el proceso de subjetivación, el de ser, el de hacerse sujeto, que es una cuestión identitaria. Por eso las lenguas, como se dice en Brasil, mexen tanto, ¿no? Perturban tanto un sujeto. En este sentido, conocer los imaginarios nos ayuda a conocer más sobre esos aprendices y sobre la relación que traban con esa lengua, cómo se la imaginan, cómo se les presenta y cómo la representan. Entonces movilizo mucho de teoría del análisis del discurso, con lo cual me siento muy cómoda, lo cual me ayuda tratando de razonar sobre la experiencia de alteridad, que implica aprender una lengua extranjera, con el desafío de su diferencia. En el caso del español, mediante especificaciones y minuciosos detallamientos, disculpen el portuñol, que permiten que esos sujetos del lenguaje se inscriban en más y diversos espacios y prácticas de esa lengua, gozando de la misma,
o teniendo goce o usufructo de la misma. Estoy tratando de hablar del goce tal como lo entiende el psicoanálisis, tener usufructo de los bienes, usufructo de la lengua. Creo que el profesor debe trabajar tratando de desatar y mantener una transferencia. Debe suponerle al alumno la capacidad de poder ser sujeto de esa lengua, sabiendo que ahí juegan el ideal del yo y del super yo. Me explico. Estas son dos funciones que atraviesan el campo de las subjetividades, según una estudiosa de la Universidad de San Paulo, de la psicología, Kupfer. El ideal del yo tiene que ver con la proyección, con el movimiento que impulsa la inscripción de ese sujeto en los diferentes órdenes del funcionamiento de esa lengua. La segunda, el super yo, se relaciona con el gesto de sumisión a una memoria discursiva, con la imposición de los límites, con la demarcación de lo que se puede o no se puede decir. Los gestos esbozados en cada una de esas funciones deben ir en la dirección de propiciar que el sujeto explore y explote su relación singular con esa lengua, teniendo en cuenta que en su versión más extrema, la segunda función, la del super yo, puede quedar restricta a la marcación de lo correcto, a la pura punición del error y a violentar al sujeto del aprendizaje al exponerlo al estudio de una lengua reducida al predominio de explicaciones de orden gramatical como pura estructura. Esto creo que es lo que tenemos que evitar. Y lo que se hace, sabemos todos que tenemos que evitar. Y lo que se hace necesario es que la enseñanza se subordine al orden, a la lengua en funcionamiento, y no solo a la organización que les presentamos a los alumnos como una representación de ese funcionamiento. Fíjense que aquí hay mucho de educación lingüística. Y de ese modo los sujetos involucrados, el docente y el aprendiz, no solo interactúan, sino que yo creo que tienen que capturarse, interpelarse, impulsarse en un debate que caracterizamos como una relación transferencial para que se dé esa inscripción por parte del aprendiz, que no nos lleva a la idea de dominar la lengua en una totalidad, sino que nos lleva a la idea de que tenemos que movilizar las estructuras posibles y necesarias que deben acontecer en esa subjetividad. En términos de educación lingüística, yo creo que el español, a partir del español, hay posibilidades de trabajar una relación con el portugués en tanto experiencia traumática, en tanto experiencia normativa, y desplazar esa relación. Bueno, por eso creo que es necesario, y aquí ya termino, y voy a tener que poner aquí un PowerPoint, a ver si tengo cómo compartir pantalla. Les traje un PowerPoint. Tengo que marcar aquí cuál es el texto, ¿no? ¿Querés que te comparta yo el PowerPoint? ¿Podés compartirlo vos, por favor? ¿Cómo no? No es como en el Meet, me parece que es un poco diferente. Espera un momento que primero lo encuentro acá. Acá lo tengo, ahora voy a compartir. Lo que yo traje acá es una imagen de lengua. Ahí está. Que nos saca un poquitito de la idea de, yo te voy diciendo, que nos saca un poquitito del vaivén o de la relación lengua fácil, lengua difícil, ¿no? Y que tiene que ver con una representación muy trabajada por Grace de Nóbrega y Sousa en su maestría, que la llamó lengua de cultura. Voy a citar las respuestas que hicieron a un cuestionario en febrero mis alumnos de Lengua 1, mis alumnos iniciantes en la universidad. Aunque el imaginario presente ahí no tiene que ver solo con letras, tiene que ver con otros universos de aprendices.
Fíjense que yo estaba en manos, cuando estaba preparando esto el domingo, con 38 encuestas, y no hizo falta más que recorrer a las 6 primeras, y ya encontré esto que les voy a mostrar. Pasamos, Claudia. Creo que el español es una lengua muy rica y muy importante para entender las diferencias y similitudes entre Brasil y otros países de América Latina. La proximidad geográfica fue un criterio relevante para elegir el español. Segunda, língua rica e bonita. Escolhi para conhecer mais sobre a cultura próxima, América Latina e literaturas novas. Passamos. Penso que uma das grandes dificuldades e desafios do ensino da língua espanhola é conseguir alcançar uma representação de sua variedade, pois é uma língua falada por muitos povos, com culturas diferentes, e também existe a questão de ser uma língua do colonizador, imposta nos territórios onde já existiam outras línguas. Esta imagen de lengua rica, de lenguas de saberes culturales, de lengua de saberes históricos, de lengua de la diversidad, es muy regular en Brasil entre nuestros estudiantes y nos señala un camino posible, porque hay una demanda en esa representación, la de que enseñemos esa lengua contextualizando, que enseñemos esa lengua especificando y aprovechando que hay allí hambre y sed de heterogeneidad. Esta es como el otro lado, es como, a partir de lo que decía Fernanda, se me ocurre que la experiencia traumática tiene el otro lado, y el otro lado es la sed de heterogeneidad, de que aparezca en la escuela la heterogeneidad del portugués. Y por lo tanto el español se les presenta como pura heterogeneidad, por ser 21 países y por todo eso que ya sabemos, y por ser pueblos tan diferentes. Y hay ahí una demanda que nos indica cómo debemos trabajar. Esto lo voy a retomar al final de la última pregunta. Solo quería decirles una cosa. No quería que dejaras de compartir, Claudia, porque quería decirles una cosa. Recomiendo la lectura, yo no voy a hablar de eso aquí, pasamos al próximo slide. Recomiendo la lectura de la tesis, podemos ir a la última diapositiva. Recomiendo la lectura de la tesis, vamos. seguimos, no importa lo que aparece ahí. Seguimos, la última. Ahí tienen la tesis, la anterior, por favor. Ahí tienen la tesis de maestría de Gracie de Souza, y tienen también la tesis de doctorado, que se llama Canción con Todos, y tienen el enlace. Vale la pena leerla, porque trae toda una hipótesis de cómo el español, en las clases de español, estoy reduciendo muchísimo, el brasileño se encontraría con cuestiones silenciadas en su cultura, silenciadas, por ejemplo, la dictadura, silenciadas en su país. Entonces, es una lengua de saber, es una lengua de conocimiento. Si subimos, no sé si esto va a quedar disponible, Claudia, si subimos en las diapositivas, vale la pena escucharla, Gracie, que a veces arriba, seguimos, yo te digo cuando más, ahí está la charla que ella dio en un simposio en el último congreso de la Asociación Brasilera de Hispanistas, en el 11º Congreso de la Asociación, en un simposio organizado por Fernanda Castellano Rodríguez y por Daisy Picanso. A língua espanhola no despertar de una subjetividad silenciada. Entonces ahí están los datos, recomiendo esa lectura porque permite tener otras visiones. Era eso, Claudia, perdón si me extendí mucho. Nada, ahora sí dejamos de compartir. Gracias, fue un placer. Y retomamos con Fernanda. Bueno,
Siempre Gracias. excelente escucharla, Maite, ¿no? Y ver los puntos que tenemos en común, ¿no? Obviamente, ¿no? Ya que Maite me dirigió, lo raro sería que no tuviéramos puntos en común. Bueno, la otra pregunta que me llegó es una pregunta que me entusiasma porque habla de política directamente, de política lingüística, y dice respecto a si existen ventajas para los aprendientes de español, si existirían ventajas de que los aprendientes de español conocieran aspectos de la política lingüística, posturas a favor o en contra, por ejemplo, de la llamada política panhispánica de las academias de la lengua, ¿no? Es una pregunta súper interesante y que me parece que tiene dos aspectos fundamentales. Ahora empezaron a ladrar los perros aquí se escucha, ¿no? Bueno, entonces me parece que esa pregunta tiene dos aspectos interesantes. El primero es que se podría pensar en un primer momento, a partir de un sentido común, que no hay ventaja de modo específico en que en el momento de aprender español se conozcan las políticas lingüísticas, porque eso no incidiría directamente en la producción o en la comprensión de la lengua española por el estudiante, ¿no? Esa visión sería muy superficial, pensar que solo se puede trabajar en clases, o solo se puede desarrollar, o solo se puede esperar que en la clase se presenten temas volcados directamente a la materialidad y a la producción en español, ¿no? Una visión que restringe mucho todo lo que se hace en una clase a un aprendizaje consciente. Y a partir de todo lo que Maite nos presentó, ya sabemos que el aprender una lengua extranjera adicional no es del orden de lo consciente, ¿no es cierto? Yo, que también, así como Maite, comprendo el proceso de aprendizaje como un proceso de inscripción en la lengua del otro, eso me lo enseñó ella justamente, ¿no? Que supone movilización subjetiva y que si no existe ese movimiento, eso me parece que nos lleva entonces a la al segundo aspecto interesante. El primero es eso, superficialmente se diría que ¿para qué discutir cuestiones de política lingüística si no inciden directamente en la producción de los estudiantes? Pero el segundo aspecto, que es el que me gusta particularmente, es que yo creo que el conocimiento de las políticas lingüísticas como la política panhispánica y otros aspectos glotopolíticos, políticos, históricos, sociales, culturales, etcétera, se deben comprender dentro de lo que yo estoy llamando aquí la formación para una ciudadanía latinoamericana, que toca la necesidad de pasar a pensar el aprendizaje de lenguas en ese contexto geográfico latinoamericano a partir de una perspectiva crítica que sea decolonial, antirracista y antipatriarcal. Entonces, si por una parte hay quien piensa que el sujeto brasileño que aprende español no tiene por qué conocer cuestiones de orden glotopolítico que intervienen sobre la lengua, en este caso de la pregunta que me llegó, la política panhispánica, yo por otra parte considerando que esas políticas operan directamente determinando las propias formas de enseñar y por lo tanto determinando contenidos de lo que se enseña y entonces determinando también lo que se aprende, esas políticas no solamente pueden, sino que deben ser objetos de conocimiento y discusión.
Maite recién presentó los resultados de esa encuesta con sus estudiantes en la que aparece, Maite decía, hambre y sed de heterogeneidad. Y me parece que incluir la discusión de los temas de las políticas lingüísticas latinoamericanas o que inciden sobre el lenguaje en este espacio es fundamental para, de alguna forma, contemplar esa sed de heterogeneidad y operar en ese sentido de lo que yo estoy diciendo acá, que sería una formación crítica de una ciudadanía latinoamericana, ¿no? Otras cuestiones desde la perspectiva glotopolítica podrían ser importantes también para abordar, además de la política panhispánica, ¿no? Los proyectos de las fonías, la hispanofonía, la lusofonía y ahora la iberofonía, que es algo que tiene un impacto fuerte en todos los países latinoamericanos. De diferente forma, la lusofonía y la hispanofonía se diferencian en muchos aspectos, pero también encontrar regularidades y descontinuidades entre ambas es un objeto interesante de discusión con los alumnos, con los estudiantes todos de español, los brasileños estudiantes de español. Acá en esa cuestión hay otro aspecto interesante, que es la relación con la academia, con las academias de la lengua, ¿no? En Brasil, o mejor los hablantes de la lengua portuguesa, no tenemos una relación con una academia como la que existe en la lengua española con la Real Academia Española, ¿no? No solamente no tenemos una gran academia, como tampoco tenemos academias subordinadas, digamos, en esa relación que sí existe con la lengua española. La Real Academia por encima de las academias latinoamericanas de la lengua. Acá en Brasil existe la Academia Brasileña de Letras, pero tiene otro carácter totalmente distinto, mucho más vinculado a la difusión de la literatura. Los miembros son de manera general escritores, poetas. Claro que tiene efectos glotopolíticos sobre la lengua y el lenguaje en Brasil, pero no legisla sobre la lengua como la Real Academia o las academias sí pretenden legislar, ¿no? Además hay otro aspecto interesante en esa relación con la norma y con las academias y quien legisla sobre la lengua, que es que Brasil parece haber logrado en los últimos años una cierta inversión con respecto a Portugal en cuanto a su posibilidad de influir sobre la norma de la lengua portuguesa, ¿no? De una lengua portuguesa, como si hubiera, ¿no? Pero en fin, de la lengua portuguesa. Pese a que sí sigue existiendo el imaginario de que en Portugal está el verdadero portugués, ¿no? Así como también circula ese imaginario acá en Brasil con los estudiantes de español de que en España está el verdadero español, en Castilla está el verdadero español. En fin, acá en Brasil o en el mundo luso hablante también existe esa imagen de que, principalmente en Portugal, existe esa imagen de que el verdadero portugués está en Portugal. Pero el lugar que Brasil ocupó en el escenario político, económico mundial a partir de los años 2000 hasta el golpe de 2016, estoy hablando principalmente de los gobiernos del PT, las políticas de promoción del portugués brasileño como lengua internacional que se llevaron a cabo en ese periodo del 2002-2003 hasta el 2016, han elevado el lugar de la variedad brasileña. Entonces, por ejemplo, la reforma ortográfica, la última reforma ortográfica de la lengua portuguesa de 2010, tiene en cuenta sobre todo la variedad brasileña para reformar la ortografía. Y, por ejemplo, letras mudas que se usan en el portugués de Portugal en algunas palabras, como en facto, y se pone una C facto, y en portugués desde hace muchas décadas, tal vez desde el siglo XIX, se usa facto sin la C.
La reforma ortográfica hace desaparecer esas letras mudas de muchas palabras que se siguen usando en Portugal, porque Portugal no adhirió totalmente a esa reforma, ¿no? Entonces, hasta hoy Brasil sí, pero Portugal no. Entonces, esa relativa inversión de lugar, de papel, en términos de jerarquía en los estados nacionales sobre la norma de la lengua, es un aspecto súper interesante de pensar, de reflexionar, y eso se puede hacer, puede ser muy importante para el sujeto brasileño, y se puede hacer a partir del contraste con las políticas del español o con la presentación de las políticas, de la política panhispánica, de las políticas de las fonías, ¿no es cierto? El tema de las variedades latinoamericanas, ¿no? Y cómo las academias legislan sobre o las imágenes que tienen las academias sobre las variedades. Esto todo es súper interesante, y no solamente interesante, sino que es fundamental para esa formación ciudadana, como yo le estoy diciendo, ¿no? Porque justamente me parece que se produce ahí un espacio de reflexión sobre políticas neocoloniales, como la política panhispánica, como las políticas de las fonías, ¿no? Y por lo tanto se abre espacio para la crítica decolonial, como yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, sí, sin duda para mí, las políticas lingüísticas son tema de discusión en las clases, y con los alumnos brasileños puede ser un tema muy jugoso. Gracias, Fernanda, muchas gracias. Pasamos a Maite, la tercera pregunta. ¿Querés que te vuelva a poner el PowerPoint? Todavía no, porque lo voy a necesitar al final. ¿Cómo estamos de tiempo, Claudia? Estamos muy bien. Ah, bueno. Cuando vos quieras me decís y yo lo pongo. Bárbaro. ¿Sí? Sí, sí. Solo quería decir una cosa alrededor de lo que Fernanda afirmaba ahora. En la carrera de letras de español de la Universidad de San Paulo tenemos una materia que se llama heterogeneidad en lengua española. Lamentablemente no la hacen todos los alumnos, es optativa, pero los que la hacen en general sacan como conclusión que es la materia más formadora para ser profesor, ¿tá? Porque ahí, bueno, discutimos todo, ¿eh? Bueno, en otro momento hablamos de eso. La pregunta que me mandó Claudia: ¿cuáles son sus preocupaciones más recientes en relación con las políticas lingüísticas para la enseñanza de lenguas segundas, en especial para ELSE en la región? ¿Cómo cree que la pandemia va a afectar el futuro de la enseñanza de segundas lenguas? No voy a hablar de la pandemia, voy a hablar solo de la otra parte, porque no tengo mucho para decir y así hablo menos. No digo tonterías. Antes de ir a las políticas lingüísticas, lo primero que quiero manifestar es bueno, estamos en Brasil, ¿no? Debo manifestar mi preocupación con la educación en general por su relación con el negocio, su vínculo con esquemas empresariales y con los intereses de privatización que vienen imponiéndose. Esto en el Brasil de hoy lo vivimos con angustia, porque el gobierno de Bolsonaro está al servicio de toda esa fuerte movida neoliberal al estilo de la de Chile de los años 90, bien sabemos ahora lo que pasó en Chile en los 90, a la de Colombia en esa misma década. Brasil en los últimos 30 años viene siendo proyectado ya no más como un país de una industria relativamente desarrollada. Los brasileños siempre miramos Brasil los argentinos siempre miramos Brasil con mucha admiración. Una industria relativamente desarrollada, en algunos casos de punta, sobre todo en aviación y en petróleo. Pero ahora pasa a ser visto como un proveedor de materias primas. Ese es su nuevo lugar en la División Internacional del Trabajo, dentro de la dependencia estructural que constituye América Latina. Esto se acelera en el gobierno Bolsonaro y reconfigura, como bien nos podemos imaginar, el universo de la educación, con mucha tristeza para todos nosotros. Con respecto a las lenguas, el cambio fue
muy grande en los últimos años por la presencia que perdieron las lenguas extranjeras en general, especialmente por el avance hegemónico del inglés y esa ocupación monoglósica que alcanzó en el ambiente escolar, sin dejar de pensar que además es un inglés básico en el peor sentido de la palabra. Es un inglés que no sirve ni para sostener una interlocución robótica de call center. La pandemia no voy a hablar, ya lo salteo. En el caso del español en la Argentina y en Brasil, hay que reconocer, como anticipaba Leonor, todo lo que hemos trabajado y logrado y avanzado, porque creo que en el marco del impulso que nos daba pensar las lenguas en un espacio de integración y para una ciudadanía latinoamericana, bien Fernanda, uno de los planos en los que más se avanzó, en los que más se caminó, fue el de la producción de conocimiento sobre el portugués, el español y sobre los procesos de adquisición. Contamos en ese sentido con una riqueza significativa. Ahora bien, en el contexto neoliberal planteado, detectamos políticas lingüísticas que ven la lengua como negocio, y en el caso del español tenemos una en especial, el panhispanismo. En la enseñanza promovida por esas políticas hay una tendencia a trabajar como si las lenguas fueran cosas a saber que forman parte de universos lógicamente estabilizados que se abordan de modo pragmático, tratando de suplir las necesidades inmediatas de un sujeto también pragmático al cual se le enseña una lengua de pura comunicación. El efecto es que la lengua se presenta como una lengua rala, y los saberes discursivos que trae consigo también. En el caso del inglés, la expresión más clara de lo que decimos está en que lo que se enseña es un código, sin densidad simbólica y desvinculado de memorias locales, una lengua minorizada y convertida en la utopía de Richard Ogden, The Basic English. Bien. Para avanzar sobre la cuestión de las políticas de lengua, quisiera decir que hay dos fuerzas, por lo menos, que habitan el espacio del español en Brasil. Y aquí voy a repetir algo que dije en la charla que tuvimos inclusive con Fernanda y Joan Lagares, en una mesa armada por la Asociación Brasileña de Lingüística, entre otras asociaciones de lingüística del mundo, y que fue en julio pasado. Esas fuerzas a las que me refiero, esas dos fuerzas que destaco, se hacen presentes en un momento en que el proceso de implementación, en que se da el proceso de implementación a partir de la reforma introducida por la Ley 13.415 de 2017, de la nueva Base Nacional Curricular Común en Brasil, tanto en estados como en municipios, base que mantiene una propuesta esencialmente monolingüe a favor del inglés y que terminó con la obligatoriedad de la oferta del español aprobada, sancionada en 2005. La primera de esas dos fuerzas a las que me refiero entra en relación con lo que Dayala Bargens, en un trabajo de 2012, denomina contraconductas del profesorado del español, que se vincularon fundamentalmente con revueltas contra la política hispánica que ocurrieron después de la ley de 2005. Muchos de ustedes deben saber a qué me refiero, no voy a entrar en esa temática. Un proceso de resistencia en el cual pienso que se inscriben los actuales movimientos que reivindican la hashtag #FicaEspañol. La traducción sería más o menos, queremos que el español permanezca en la escuela, o queremos el español en la escuela, que tienen lugar en diversos estados y municipios del Brasil. Cabe señalar incluso que recientemente el movimiento acaba de instaurarse también en el plano nacional, Fica Español Brasil, y pueden entrar en la página de Facebook, @FicaEspañol, con NH. La segunda de esas fuerzas tiene que ver con el avance de la política panhispánica en el espacio brasileño. A esta segunda me voy a referir rápidamente.
porque me lo pidió Claudia en realidad, me refiero al movimiento panhispanista, y a partir de aquí cito un texto de Del Valle del 2012, movimiento que surge en el siglo XIX, en el momento en que España pierde sus colonias y que en los años 90 del siglo pasado adquiere configuraciones específicas. Es bueno señalar que el panhispanismo tuvo siempre una impronta económica y por ello la Unión Iberoamericana, creada en 1885, se dedicó a favorecer los lazos comerciales bajo la idea de que Iberoamérica era el mercado natural de España. En el ajuste que sufre en los años 90, el movimiento panhispánico reformula su lema, que deja de ser limpia, fija y da esplendor, y pasa a ser unidad en la diversidad, por lo que el mismo quiere materializar es, por un lado, la acción académica mancomunada, no solo de la RAE, sino de la Asociación de Academias de la Lengua Española, presididas por la RAE, y por otro, la normatividad policéntrica. Así pasa a cuidar la unidad lingüística, dice Del Valle, no desde el purismo y la imposición de la uniformidad, sino desde el reconocimiento del cambio y la alabanza de la diversidad. Esa resignificación del panhispanismo se vincula al encuadre de España en la Unión Europea y a la de finales del siglo pasado, y a la formación de grupos empresariales muy fuertes con la proyección del capital español hacia los mercados liberalizados de América Latina. Se trata, como vemos, de una política de cuño claramente neocolonial, y en Brasil avanza, a pesar de la resistencia ofrecida en algunos momentos por el profesorado, de forma expresiva. La otra fuerza, perdón, ¿alguien me quiere decir algo? Me pareció que alguien había interrumpido. La otra fuerza tiene que ver, como ya anticipé, con el movimiento que se autodesignó FICA Español, surgido en el estado brasileño de Río Grande del Sur entre 2016 y 2017, que conquistó la firma de una enmienda constitucional, fíjense, una enmienda de la Constitución del Estado de Río Grande del Sur, y el español pasó a ser en ese estado una lengua de oferta obligatoria con matrícula optativa. Este hecho desató la fundación de una gran cantidad en otros estados, con mucha fuerza también en los municipios. Y recientemente, como les dije, la formación de FICA Español Brasil, que en este momento está reunido. Yo estoy faltando al encuentro. Como integrante de ese movimiento, como vicepresidente de la Asociación de Profesores de Español, trabajo mucho en el movimiento FICA Español San Paulo, y ahora me he integrado a trabajar en el movimiento a nivel nacional. Con esto termino, planteo algunos de los lineamientos, pensando que la política lingüística no solamente está en manos del Estado, sino que está también en manos de estos movimientos. Algunos de los lineamientos y de las preguntas y decisiones que me parece que deben hacerse presente en ese movimiento o en esos movimientos. Parto de un planteo que está en la caracterización que Bargens, a quien ya cité, hace del profesorado de español de Río, y que consiste en que forma parte del trabajo del mismo, según reivindica la autora, y esto tiene mucho que ver con la apropiación del español de que hablaba Leonor en el comienzo, instituir en su discurso líneas de un proyecto educativo para la enseñanza del español en Brasil. Un objetivo del movimiento, por lo tanto, para mí, es o debería ser ese proyecto educativo para la enseñanza del español en Brasil, y en ese sentido el movimiento nacional o los movimientos de los estados y municipios tendrán que preguntarse sobre conceptos de lengua, sobre imágenes de lengua a defender y de educación lingüística. Pienso que por el enclave de Brasil en América Latina
siempre será preciso pensar en superar los límites corporativos de un movimiento encabezado por profesores. Este es el gran riesgo. Y reflexionar sobre el contexto brasileño, sobre las políticas neoliberales e inclusive neocoloniales que lo atraviesan, mercantilizando la educación. En ese sentido, estos movimientos deberán plantearse cuestiones tales como, en primer lugar, la proyección de una lengua pensada como global, con todos los eslogans que expresan sus principios, segunda lengua universal en el mundo, tiene el segundo lugar en los Estados Unidos, es la tercera o la cuarta, no me acuerdo, de la Internet, o una lengua pensada en su heterogeneidad, con las formas singulares de decir de cada espacio, y por lo tanto, como una lengua capaz de convocar y vincularse a contextos históricos específicos, a contextos culturales, políticos, que en ella están inscriptos. Una lengua de conocimiento, una lengua del saber, como diría el filósofo cordobés Diego Tatián. Una lengua que nos permita reflexionar sobre nosotros mismos en la región a contramano de la dependencia estructural que caracteriza América Latina. En segundo lugar, la proyección de la formación de los aprendices, otro planteo que debería hacerse ese movimiento, es la proyección de la formación de los aprendices como sujetos de una lengua singularmente extranjera en Brasil, el español, lo que tendrá fuertes repercusiones en la relación que mantienen con el portugués, tanto en la dimensión materno-nacional como en la nacional, y que los afectará en tanto sujetos del lenguaje. Por último, ampliando esta última afirmación que acabo de hacer, vuelvo a cómo proyectar o pensar la lengua. Un español en el que el brasileño pueda desterritorializarse con relación al proceso de descolonización por el que pasa o pasó en la propia, afirmándose en su identidad lingüística. Claudia, ¿podés poner el PowerPoint? Es solamente para marcar, vamos más adelante, bajamos, ahí, el primer mapa, por favor, el primero, el verde. Era solo para terminar, porque me parece que son sentidos que abren. Entonces vamos para abajo. Ahí, por favor. Termino con dos mapas del movimiento FICA Español São Paulo, que expresa dos deseos relevantes para el Cono Sur. Dos especies de utopía que yo veo como realizables, o que me gusta interpretar como realizables. La primera, Brasil no debe ser una isla en América Latina. El segundo mapa, portugués y español, línguas parceiras, nos caminhos do saber y de producción de conocimiento. Gracias, Claudia. Era eso. De nada, Maite. Muchas gracias a vos. Y bueno, le damos la palabra a Fernanda. Bueno, puede ser muy breve porque me parece que sería interesante pasar a las preguntas enseguida. Entonces voy a hacer breves comentarios también sobre esa misma cuestión, sobre las políticas lingüísticas para la enseñanza de las segundas lenguas en la región y en particular el español. Y ahí, claro, hablando del español en Brasil. Sobre la pandemia, yo como Maite no me arriesgo a hacer predicciones. Me parece que lo único que sí podemos decir es que va a afectar nuestro futuro. Y tal vez otro aspecto que me parece que sí va a seguir, si no igual, al menos
muy intervenido por lo que está pasando en este momento es esto. Por ejemplo, este encuentro es posible porque nos estamos acostumbrando a la interlocución virtual, algo que hace 8 meses no haríamos, ¿no es cierto? Excepto si estuviéramos todas y todos en Buenos Aires, y ahí sí nos reuniríamos y sería lindo porque después nos tomaríamos un cafecito o un vino, pero, pero eso es tal vez lo único que yo estoy segura que va a seguir. Ya nos estamos acostumbrando a esto, estamos adaptándonos a la posibilidad de interlocución en la distancia y me parece productivo que sea así, ¿no? Tal vez las relaciones entre diferentes universidades, la movilidad y el intercambio académico puedan sacar buen provecho de estos nuevos dispositivos, ¿no? Claro que sin perder de vista que la interacción personal, afectiva, es fundamental, ¿no? Pero, en fin, entonces eso era lo único que puedo pensar sobre ese contexto de pandemia y cómo nos puede afectar, ¿no? Sobre las políticas lingüísticas del presente, yo tengo primero pleno acuerdo con Maite sobre todo lo que dijo acerca de las políticas neoliberales y genocidas del gobierno Bolsonaro, y estamos en este momento en Brasil en que a veces parece que hablar de la enseñanza de lengua segunda, hablar de cómo mantener el español en la enseñanza, es casi un detalle, es fútil, porque son tantos los ataques, son tantos los riesgos, son tantas las pérdidas, que tenemos que luchar por la vida cotidianamente en ese contexto de pandemia en que no hay política para control de nada en el país. Tenemos que luchar por la Amazonia y por el Pantanal porque los terratenientes están quemándolo todo. Tenemos que luchar por el agua porque se está privatizando el acuífero guaraní. Entonces son tantos y tantísimos que realmente es difícil elegir, ¿no? Claro que cada sujeto, cada colectivo termina eligiendo su espacio de lucha y nosotras, Maite y yo, por nuestra actuación en el área, obvio que tenemos la cuestión del español como central, pero también es importante decir que tenemos muchas otras cuestiones que son de las cuales depende la vida de miles de brasileños, ¿no? Entonces eso, la cuestión de la segunda lengua para enseñar en la escuela es importante y estamos en eso, pero hay preocupaciones que pueden ser más grandes, ¿no? Esa cuestión específicamente de la derogación de la ley 11161 que nos está nos está ocupando ahora, porque la reforma de 2017, cuando se deroga la ley de 2005 y se impone el inglés, esa reforma de 2017 es también la que está movilizando, como Maite bien señaló, está movilizando la comunidad del español en Brasil, ¿no? El movimiento este que Maite mostró, FICA Español, en torno al cual estamos organizados docentes, estudiantes, coordinadores de escuela, en fin, padres de estudiantes, asociaciones, con mucha fuerza las asociaciones de estudiantes, está produciendo un interesante movimiento en términos legislativos, ¿no? Porque una de las propuestas del movimiento es la presentación de proyectos de ley en los municipios o los estados para la creación de una política de oferta obligatoria del español en las escuelas. Algo que viene siendo una tendencia en Brasil en los últimos casi 20 años, que es la legislación sobre las lenguas en ámbitos municipales o estaduales de las provincias y no del ámbito federal, ¿no? La cooficialización de lenguas indígenas o de lenguas de inmigración histórica, por ejemplo, se viene haciendo a partir de esa lógica según la cual los municipios pueden legislar sobre temas de su interés.
porque la Constitución brasileña solo permite que, por un lado, el portugués sea la única lengua oficial y, por otro lado, a partir de la Ley de Directrices y Bases reformada en 2017, que el inglés sea la lengua de la escuela. Pero si hay algo en lo que los brasileños somos expertos es en eso de encontrar un jeitinho, ¿no es cierto? Entonces, le vamos dando vueltas hasta encontrar una forma de poder hacer lo que, inclusive hacer en la legislación lo que se quiere hacer. Eso se está haciendo entonces con la cooficialización de lenguas en los municipios, en el caso de lenguas indígenas y de inmigración histórica, y también se está haciendo con la oferta del español en municipios y en estados, ¿no? Pero algo sobre lo que quiero llamar la atención, y ahí termino, es que tenemos un problema anterior, que es el que las políticas lingüísticas todavía en Brasil no lograron estar representadas, digamos, o pensadas a partir de las instancias gubernamentales. En Brasil no hay secretarías de políticas lingüísticas o direcciones generales de políticas lingüísticas en los entes de la federación, ni en los municipios, ni en los estados, ni a nivel federal, ni el Ministerio de Educación, ni el Ministerio de Cultura, ni siquiera tenemos un Ministerio de Cultura en este momento, pero en secretarías de cultura, las políticas públicas lingüísticas se piensan por otros agentes, como dice Maite, que son fundamentales, como las asociaciones de profesores y otros agentes que van participando en la movilización en este momento específico en el caso del español. Pero es importante también decir que Brasil todavía no reconoce las políticas lingüísticas como un asunto, un tema del Estado, ¿no? Los casos se van analizando y aprobando o no según las demandas que presente o la sociedad civil o un diputado, un senador, un ministro, pero no hay instancias de gestión de lenguas en el sentido de pensarlas como política pública, ¿no? Y eso es algo que me parece que sobre lo que tendríamos que avanzar, pero claramente en este momento tenemos que cuidar la vida de la gente, de todo el pueblo, y no podemos pedir una secretaría, un ministerio, una Dirección General de Políticas Lingüísticas, ¿no es cierto? Bueno, era eso. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, gracias a todas. Voy a seleccionar una pregunta para cada una, si les parece bien. Y así después, pues estamos bien de tiempo, pero llegamos ya a la 1:30, ¿no? Entonces hago una pregunta para cada una. La primera es para Fernanda. Desde luego les digo que está lleno de elogios, excelente, muy interesante, gracias, gracias. Todo el mundo está agradecido, igual que nosotras, me imagino, yo también, y felices por haberlas escuchado en sus intervenciones. Entonces, sacando todos los elogios, que igual son lindos, les voy a preguntar a Fernanda. Dice una persona que ahora no puedo ver el nombre, me pregunto cómo funciona la cuestión de la conformación subjetiva en sujetos que aprenden español en contextos de inmersión, como en Argentina, donde actitudes de prejuicio e intolerancia lingüística pueden llevarlos a afirmarse identitariamente en ciertos rasgos propios del portugués. También pueden responder si quieren. Sí, Maite me parece que también puede comentar, porque tiene mucho que ver con esa perspectiva de cómo aprende una lengua extranjera un determinado sujeto, ¿no? Bueno, yo creo que tenés razón en decir que el prejuicio, la intolerancia sí puede generar determinados gestos de resistencia a la otra lengua, ¿no? Y de reafirmación de las identidades propias. Y eso nosotros lo vivimos siempre, o lo vemos siempre en sujetos que están en contexto de inmigración, ¿no es cierto?
Acá en Brasil, por ejemplo, si escuchamos a los profesores de español que vienen de otro país, hablando en portugués, tienen diferentes grados de identificación y desidentificación que de alguna manera se manifiesta en su producción en la lengua portuguesa, ¿no? Y sin duda ese es un aspecto, ¿no?, que se tiene que pensar. Lo interesante de esa cuestión es que esas actitudes de prejuicio y de intolerancia hacia los inmigrantes no se dan solamente en las cuestiones lingüísticas, ¿no? Bueno, y no solamente en los inmigrantes, basta que sea una persona que tiene un cuerpo que no es del cuerpo que simboliza el cuerpo nacional, digamos, en el caso de Brasil, una persona blanca, por ejemplo, ¿no? Que es cualquier cuerpo que sea diferente de este es una persona que va a sufrir prejuicio, discriminación y va a sufrir todo tipo de violencia, y también lingüística, también en el sentido de que seguramente van a atacarla por su producción lingüística, ¿no? Eso es algo que Boaventura de Sousa Santos caracteriza como el fascismo social en el que vivimos en América Latina, ¿no? Él dice que vivimos en algunos países, en Brasil no, pero vivimos en democracias políticas, pero en sistemas fascistas sociales en los que aquellos que forman parte de una élite política o social tienen poder de veto sobre los demás, ¿no? Y en Brasil el tema racial es muy fuerte, pero también las mujeres, también los indígenas. Y entonces todos los que sean blancos de estos prejuicios, de lo que no está en esa conformación de lo que es lo ideal para un determinado imaginario, ¿no?, sin duda sufrirán con la intolerancia, el prejuicio y la discriminación, y tienen también sus gestos de resistencia, ¿no es cierto? Y seguramente van a mantener, en este caso, por ejemplo, un brasileño que está en Argentina y sufre todo lo que se puede pensar en ese sentido, obviamente no se va a identificar no solamente con la lengua, no va a haber ningún tipo de identificación subjetiva que lo lleve a inscribirse en la otra lengua, ¿no? Va a resistir y permanecer en la propia, ¿no? Maite, si querés comentar. Gracias, Fernanda. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, Fernanda. No sé si podría agregar algo. Yo puedo decir que tuve el proceso de inmigración en Brasil, que fue fantástico, pero claro, fue un proceso de lujo. Venir a estudiar a una universidad pública brasileña, claro que hubo sufrimiento y los procesos de inmersión son maravillosos, ¿no es cierto? Pero también son duros, ¿no? Pero era una situación de privilegiado en realidad. Entonces no tuve, aunque me acuerdo que la Policía Federal brasileña me mandó a la frontera cuando entré a trabajar en la Universidad de San Paulo. Me dijeron que pasara 5 o 6 meses en la frontera esperando para volver. Es decir, los procesos de inmigración son muy difíciles siempre, ¿no? Y en algunos casos más, sobre todo con esos rasgos. Me parece que la pregunta la hizo Natalia Ricciardi, me pareció. Entonces ella que vive en Rosario, debe tener experiencia en este sentido del brasileño ser estigmatizado tal vez, en fin. Sí, gracias, Maite. Sí, la pregunta la hizo Natalia y también te hizo una pregunta a vos, que te voy a leer ahora mismo. Para Maite, vinculada a la pregunta que realicé antes, porque está vinculada con la de Fernanda,
¿Cree que este proceso de inscripción en la lengua del otro puede verse afectado en contextos de inmersión que pueden resultar adversos por cuestiones de prejuicio lingüístico? Bueno, parece un poquito, ¿no? Sí, y sí, creo que sí. Natalia debe estar con una percepción muy fuerte, debe tener datos sobre esto que yo en realidad no tengo. ¿Eh? Pero creo que sí, que se puede ver afectada, porque me acuerdo que una vez con Marionisi Payer nos preguntamos, ¿qué es la subjetividad? ¿No? Para no cosificarla, para no esencializarla. Y la definimos como una, en portugués, una malla, en español sería un tejido de saberes, sentidos y afectos, ¿no? Entonces, fíjense cómo cuando hablamos de subjetividad tiene mucho que ver la cuestión afectiva, ¿eh? Y en ese sentido creo que Natalia tiene toda la razón. ¿Eh? Sí, además creo que en el tema de la lengua, lo que estamos afectando siempre, y eso es lo que más causa el dolor que ustedes manifestaban, es el tema de que la lengua nos constituye como identidad, es nuestra identidad, ¿no? Y entonces en ese sentido ese sufrimiento es más fuerte. ¿Mm? Y tal vez ese sea uno de los elementos de esta subjetividad que está más expuesto, porque todo el mundo lo puede ver y oír, la forma en que hablamos, ¿verdad? Sí, Claudia, yo me acuerdo de una expresión que aparece en el libro de inmigración de Marionisi Payer, en la que ella dice que los italianos que habían inmigrado en Espíritu Santo, antes de ir a la escuela a hablar con los directores sobre los problemas de sus hijos, arrumaban la lengua, o sea, arreglaban la lengua, se arreglaban a sí mismos y más o menos arreglaban la lengua. Yo me descubrí muchas veces ensayando cosas en portugués para poder hablar en la Unicamp o para decir algo en algún lugar, ¿no? Es esta cosa de enunciar en la espontaneidad es compleja. Exacto, muchas gracias. Ahora le daríamos la palabra a Leonora Acuña, si está lista. ¿Tenés No, ganas? nunca estoy lista. Para redondear. Bueno, no, redondear seguro que no de ninguna manera, pero bueno, puedo hacer repetir algunas cosas, mal repetir algunas de las cosas que escuchamos tan bien dichas, ¿no? Bueno, me parece que como que el hilo conductor de lo que se habló y de las preguntas que pudo transcribir Claudia, porque yo estuve viendo y hay más preguntas y hay más intervenciones, me parece que es esta idea que es la de la presencia de un alumno brasileño en la escuela que no puede decir, que no puede manifestar su trauma en la propia lengua, que no puede reclamar sobre su propia lengua y reclama a través de la otra lengua, ¿no? De la lengua que es lo suficientemente cercana, lo suficientemente parecida en sus traumas también, como para que ver si se escucha el reclamo, ¿no? Entonces, bueno, empezó Fernanda hablando de lo que yo diría un trabajo escolar que consiste en el caso del nativo, y que es una cosa que uno la ve también en nuestro país, que consiste en el reemplazo de la lengua materna del chico y no en la enseñanza de la lengua escolar, de otra lengua. Entonces, el trauma es enorme porque es prácticamente enmudecer al otro, ¿no? Porque sacarles una lengua sin enseñarle otra lengua, ¿no? Y en ese esquema aparece esto que me encantó la frase de Maite, el hambre y sed de heterogeneidad, ¿no? Que
y sí, que me parece interesante porque se le pide a la otra lengua, se pide saber de la otra lengua la heterogeneidad, la diferencia, la diversidad que tiene, y al mismo tiempo, eso es una cosa que siempre también me impactó del mundo, de cierto mundo académico brasileño, en la que al mismo tiempo se reclama una homogeneidad, porque se reclama una homogeneidad, o mejor dicho, se recurre a una cierta homogeneidad. Pero ¿qué es la tensión que existe siempre con estas cosas y que me parece fascinante? Y me estaba acordando de cuando nosotros empezamos, me refiero a mí, a mi edad, a mi generación, cuando empezamos a dar clases de español, y teníamos los libros producidos en Europa en las que la América Latina parecía solamente relacionada con pobreza, con deuda externa, con golpes de Estado, etcétera, ¿no? Entonces sí, ¿por qué nos quejamos si aparecía la heterogeneidad? Obviamente eso no era España. Cuando aparecía España aparecía asociada a las corridas de toro, a la Semana Santa, pero América Latina aparecía asociada a problemas sociales. Bueno, lo que en un punto a nosotros como profesores de español como lengua segunda y extranjera, Brasil nos da la oportunidad a través de su propio material didáctico de relatarnos a nosotros desde nosotros mismos, que no es desde el horror. Por ejemplo, me acuerdo fundamentalmente de un libro alemán que tenía como una cosa muy, muy generosa de tenernos lástima y ayudarnos lo más que podía, ¿no? El otro, en relación con esto del enmudecimiento en un punto, ¿no? Porque no puedes ver tu propia lengua, bueno, etcétera. Está también esto que señalaba Maite, ¿no? Lo del mal inglés, o sea, darle una sola lengua extranjera, que es la lengua del imperio, la lengua del prestigio, todo lo demás, pero a la que en realidad no vas a poder acceder tampoco. Y, a ver, había una cosita más. No, no alcancé a mejorar un poco esto, pero me quedé pensando que tal vez 2021 nos dé la posibilidad de pensar algunos temas que quedan en deudas en este asunto de nuestros países que van y que vienen con las discusiones de estos temas, ¿no? Y dos cositas desordenadas porque me acordé ahora de otra cosa que quería decir. Esto que señaló Maite, de la responsabilidad en realidad en relación con la política lingüística de estos movimientos que aparecen y que aparecen ordenada y no sé si ordenada, pero aparecen sistemáticamente en Brasil, ¿no? Estas disputas en relación sobre la lengua y que parecen ser más fuertes en relación con el español que con el propio portugués, que me parece que eso también es interesante, porque, bueno, nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra historia muchas disputas sobre nuestra propia lengua, y a esas disputas pareciera que se suman las disputas que Brasil mismo sostiene sobre el español como lengua segunda o como lengua extranjera. Entonces, y acá aparece el rol del docente y el rol de los lingüistas, que no siempre, yo acá me parece que es un poco optimista, Maite, me parece que no podemos llevar adelante una política lingüística, lo que sí podemos es impedir que se imponga una política lingüística con la que no estamos de acuerdo. Es menor el esfuerzo, pero eso lo hemos podido hacer. Y en relación con esto, bueno, pensaba que en 1921 Pedro Enrique Sureña hizo una división dialectal de América en la que categóricamente lo que dijo, hagamos una división dialectal de América en la que España no está, en la que nos describimos a nosotros mismos. Bueno, por ahí todavía seguimos discutiendo estas cosas y me parece que bueno, que igual valen la pena, porque vale la pena también recordarlo a Enrique Sureña junto a de Sousa, junto a todos estos, a Marcos Baños, junto a todos estos nombres más que maravillosos que se nombraron acá.
perdón, no está a la altura de lo que fue la mesa, pero es todo. Ah, y una sola cosa. Quiero mal usar una cita de Vázquez Montalbán para usarla para nuestras amigas que están acá en la mesa, que dice: cuando quieren ser amables son una delicia, y cuando se indignan siempre tienen razón. Así que eso. Muchas gracias, Leonor. Por supuesto que estuviste a la altura de las invitadas. Bueno, nada, chicas, gracias. Me gustaría, si quieren agregar algo más, las ponentes, las invitadas, y también la directora del proyecto, si quieren agregar algo más, les doy la palabra, y si no, cerramos y les damos la despedida a todos. Y nada más que agradecer por la discusión, por la oportunidad. Leonor, me encantó la cita de Vázquez Montalbán. La voy a buscar para usarla, porque muchas veces nos ven solamente con la segunda parte. Sí. Entonces eso, gracias por las preguntas y gracias por la oportunidad, y principalmente gracias por poder compartir y verlas a ustedes acá en la pantalla. Es un placer. Bueno, gracias. Maite, ¿querés comentar algo? Solamente decirles que me parece muy buena la idea de hacer este tipo de trabajos, donde podríamos inclusive ir pensando, digamos, más precisamente. Es un intercambio muy rico, me parece, es un intercambio muy rico, y qué impresionante, ¿no? Cómo en Brasil el español representa algo. Eso me queda cada vez como más nítido, ¿no? ¿Qué representa el español en Brasil que el portugués no está representando para el resto de los países, ¿no? Esa asimetría, ¿no? Pero bueno, mil gracias por todo, mil gracias por esta oportunidad. Me gustaría una sola cosita. Son tan lindas perdón por lo de lindas, pero son tan buenas las intervenciones de la gente, que me gustaría ver si somos capaces de bajar y de guardar eso, porque me parece además que se refieren sobre todo a se refieren a las exposiciones de Fernanda y de Maite, y por lo tanto es un regalo que tienen que tener. Así que mientras tanto podríamos estudiar, no sé si todavía anda por ahí la gente que nos estaba ayudando, si saben cómo bajar eso. Ya está hecho, ya lo acabo de hacer yo. Además de que le escribí a todos los participantes para decirles gracias, porque le dije algo así como: todas sus participaciones e intervenciones son acertadas e interesantes, las voy a guardar y se las voy a hacer llegar a las invitadas. Me leíste la mente. Ah, bueno, está bien. Sin tarea. Exacto, entonces lo único que quería yo, además de agradecerles a Leonor Acuña y a las invitadas Maite Celada y Fernanda Castellano haber aceptado esta propuesta, agradecer a Guillermo Toscano del Instituto de Lingüística y a todas las personas que colaboraron, también a la gente del UASIT que colaboró en la elaboración de las preguntas. Quería aprovechar para hacer los avisos parroquiales y decirles que el día 15 de octubre estamos planificando una mesa de similares características donde los especialistas van a ser profesores y referentes de las lenguas originarias en la Argentina, y el tema que nos va a convocar va a ser el tema de las competencias académicas, como excusa también para hacer un diálogo con los profesores, y queríamos invitarlos a que pudieran venir. Entonces, yo no tengo más para decir, simplemente gracias y buenas noches a todos, y a todas, y a todes. Y tomemos el vino, aunque no estemos... Tomemos el vino virtual, brindaremos cada una con la otra virtualmente. Listo. Chao. Gracias. Adiós. Adiós. Chao a los colegas que los estuve leyendo ahí también. Chao.